Auri benigne conditor, nostras preces Hijo. Invocamos al Hijo dentro de cada uno de nuestros corazones para que el Padre nos modele a imagen de Él. Invocamos al Espíritu Santo Paráclito para que venga a ser nuestro director, la luz, el amor de nuestros corazones. Vamos a empezar esta enseñanza pidiendo que el Señor nos dé su paz y su bien. Vamos a empezar esta enseñanza confiando en el Señor y sabiendo que Él siempre nos ilumina el corazón y nuestra mente. Vamos a ver este tema importantísimo, de qué se trata la cuaresma, qué significa la palabra cuaresma, cuántos días son, por qué son esos días, qué tiene que ver esto de la cuaresma, de los 40 días, con lo que vamos a celebrar. Bueno, vamos a ver, y todo vamos a ver partiendo de la palabra de Dios, siempre centrándonos en la palabra de Dios y lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña. Entonces, ¿qué es la cuaresma? Es un tiempo litúrgico donde buscamos la conversión a través de las prácticas de penitencia, de oración y de limosna. Estas tres partes importantísimas de la cuaresma hacen que nuestra cuaresma sea fructífera y que nuestra cuaresma nos ayude a que nosotros podamos caminar reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos miserables y que somos por eso acreedores de la misericordia de Dios. Que vea Él el despojo de nuestro corazón, la pequeñez de nuestro corazón y que Él se apiade de nosotros para rescatarnos del punto en que nos encontremos en nuestra vida espiritual. Nosotros sabemos por tantas veces que la Iglesia nos ha enseñado que este tiempo de Cuaresma es un tiempo donde meditamos en nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta en qué parte del camino estamos. Le pedimos la ayuda al Espíritu Santo a través de la oración que nos ilumine el corazón con su verdad, con su sabiduría. Es un tiempo que mientras hacemos esta penitencia, también nos sumergimos nosotros en esta oración de cuerpo, que es el ayuno, que es la mortificación, para que muera en nosotros toda inclinación al mal, todo lo que no sea agradable a Dios. Entonces, eso vamos a ver que esto es el resumen de lo que es la cuaresma. Vamos a entrar a ver entonces qué es la cuaresma, por qué hacemos estos 40 días, hacia dónde vamos. Esta cuaresma lo que hacemos nosotros es caminar hacia, como una peregrinación, hacia dónde, a las fiestas de las fiestas, que es la Pascua de Resurrección, a la liturgia de las liturgias, a la Eucaristía más grande que tenemos en todo el año litúrgico, que es la vigilia pascual y al día siguiente el día de la resurrección. Todo esto es una preparación para este día que es el culmen de toda nuestra fe y de todo este camino de ser cristianos. Entonces, ¿a dónde caminamos? A celebrar la Pascua. Y para celebrar esa Pascua de resurrección, lo que hacemos es justamente buscar morir al hombre viejo en el momento que el Señor sube a la cruz y toma todos nuestros pecados, nosotros morir con Él, morir a ese hombre viejo, a ese hombre esclavizado a ciertos pecados o a muchos pecados que tengamos, para resucitar con Él al hombre nuevo. Voy a dividir, como decíamos, como es un taller, en dos partes. Esta primera parte voy a explicar lo que es la Pascua judía, la Pascua del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Específicamente voy a tomar desde el libro del Éxodo, es el segundo libro de las Escrituras, y Éxodo viene del latín y significa salida. Vamos a explicar por qué significa salida. Y en el hebreo, Shemot, y Shemot significa nombres. Entonces vamos a tomar este libro, que como decía fue escrito por Moisés, y que nos habla, y que también se le llama este libro el Evangelio del Antiguo Testamento, el Evangelio del pueblo de Israel. ¿Qué significa Evangelio? La buena nueva. ¿Qué buena nueva trajo al pueblo de Israel el Señor?
liberarles de la esclavitud de Egipto. Entonces voy a entrar un poquito de esto porque nosotros hoy en esta primera parte vamos a comprender esta pre-Pascua, esta Pascua primera, donde todos los símbolos de esta Pascua nos hablan a la Pascua del Señor, a la Pascua de resurrección. Todo lo que vayamos viendo nos tiene que llevar a comprender, profundizar y vivir más plenamente así la Pascua del Señor. Entonces es muy importante que nosotros católicos conozcamos estas cosas para poder nosotros vivir a plenitud. Porque también nosotros, si es que nos dicen salgan de la esclavitud del pecado, posiblemente no nos demos cuenta cuán esclavos somos. Pero poniendo todos estos símbolos que en el Éxodo están de esta Pascua judía, nosotros vamos a poder comprender qué está haciendo el Señor al sacarnos de la esclavitud. Hace lo mismo, ¿no? Aquí saca de la esclavitud de Egipto, de un pueblo que le tenía en una esclavitud brutal, como dice el libro del Éxodo capítulo 2, donde los judíos comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a gemir a Dios, y Dios ya explica también en el Éxodo 2, le escucha la oración del pueblo judío. ¿Y qué hace Dios? Se acuerda del pacto, de la alianza que hizo con Abraham, donde le prometía una descendencia mayor que las estrellas y le prometía un pueblo. Le prometía este pueblo y este pueblo estaba esclavizado en Egipto y bajo la ley del faraón. ¿Por qué el faraón perseguía al pueblo judío? Le perseguía porque crecía numéricamente, se hacía más fuerte el pueblo y ellos comenzaron a tener temor de que algún día este pueblo se rebele y tomen el poder del país de Egipto. Entonces el faraón se empeñó en esclavizarles, opresión a este pueblo y mediante la opresión dominarles. Pero veía el faraón que mientras más le ponía opresiones, mientras más trabas, mientras más trabajos forzados le ponía, más este pueblo se fortalecía por el Señor, ¿no? Se fortalecía y crecía aún más numéricamente. Entonces llega el punto que el faraón decide matar a todos los primogénitos nacidos de una familia judía en Egipto. Da la orden que todo niño varón que nazca de una mujer judía tenían que matarle y echarle al río. Eran signos visibles de un país opresor, de un faraón opresor. Se convertirá en signos espirituales en la Pascua perfecta y eterna, que es la que se celebra con el Señor ahora, el nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros los católicos. El pueblo de Israel del Éxodo que estamos relatando en este momento es el pueblo de la Israel de la carne. Nosotros somos el pueblo de Israel de Dios. Eso nos explica Pablo en Gálatas. Él nos dice que nosotros nos llamamos el Israel de Dios, porque todo lo que era signo visible se espiritualizó. Todo lo que antes era prefigura se cumplió perfectamente en el Señor y en esta Pascua eterna que vamos a celebrar por toda la eternidad. Con ellos hace una alianza, con nosotros también hace una alianza. Sabemos que la nuestra es la definitiva y para toda la eternidad. Vamos a ver cómo entonces el Señor sella y hace este pacto nuevo con este pueblo que estaba esclavizado. Moisés, como ustedes saben, en vez de que le maten, le lanzan al río y la hija del faraón le recoge a Moisés y le lleva a vivir en el palacio del faraón. Y ustedes conocen ya la historia. Moisés vive toda su vida hasta llegar a la adultez con el faraón, hasta que un día baja a donde vivían los judíos y se da cuenta cómo estaba su pueblo, cómo vivía su pueblo, y él mata a un egipcio que estaba lastimando a un judío. ¿Y qué pasa? Se esconde del faraón y huye. Cuando huye él al desierto, en ese momento es cuando después de algunos años de que está ya viviendo en el desierto Moisés, se le aparece el Señor en la famosa zarza ardiente
Esto está capítulo 3 del Éxodo, desde el versículo 1 y siguientes, y aparece el ángel del Señor, dice el Éxodo 3, en medio de la zarza ardiente y llama la atención de Moisés porque era una zarza que no se apagaba, era un fuego que no se apagaba. Se acerca al fuego y ahí el Señor le habla a Moisés y le dice, no te acerques aquí porque primero tienes que sacarte las sandalias porque lo que estás pisando es sagrado. ¿Y qué le dice el Señor en medio de la zarza ardiente? Le dice que ha escuchado los clamores del pueblo que estaba oprimido y que les va a salvar y que les va a mandar a él y a su hermano Aarón a salvar al pueblo de esta esclavitud tremenda. Ahí es cuando Dios se revela con su nombre y le dice, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Todo esto, capítulo 3 del Éxodo, y después el Señor le explica a Moisés y le dice, anda y diles a los israelitas que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. He escuchado su clamor y les voy a sacar con mi mano justiciera de Egipto. Entonces, nosotros ahí vamos a ver varios símbolos que nosotros aplicamos a nosotros los católicos. Nosotros siempre leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No leemos esto como una historia que pasó a los judíos, sino leemos para un mensaje fuerte y un llamado fuerte espiritual para nosotros, ahora en este tiempo propicio de la Cuaresma. ¿Cómo la Iglesia Católica toma todos estos símbolos para nosotros podamos comprender, como decía hace un momento, más profundamente lo que el Señor haría esa Semana Santa, esa semana antes de su pasión y de su resurrección? Vamos a ver entonces qué pasa con este pueblo judío. Moisés y Aarón se presentan delante del faraón y van con el famoso cayado de Aarón, que ese cayado, como ustedes saben, se convierte en serpiente para mostrar un prodigio al faraón, y el faraón, según ellos, se dé cuenta que venían de parte del Dios de los judíos, que venía con poder. Pero ¿qué hace el faraón? Él llama a sus hechiceros, a sus magos, y hacen lo mismo. Sus cayados se convierten en serpientes, hacen exactamente lo mismo, y ahí el faraón da a entender, no, tu Dios hizo eso, mis hechiceros y mis dioses hacen lo mismo. Pero ¿qué termina pasando? Triunfa el poder de Dios, como con el signo de que la serpiente, la única serpiente de Aarón, se come a todas las serpientes de los magos y los hechiceros. Vamos entonces a ir viendo un poquito estos símbolos que van significando. Primero, entonces, es este gemido del pueblo por estar bajo la esclavitud. Nosotros también, antes de la venida del Señor y nosotros ser rescatados de nuestro pecado, estábamos como muertos y nuestras almas gemían. Las almas del pueblo de Dios gemían a un Dios para rescatar, ya no tanto de un pueblo, de un gobernador, de un presidente, de un faraón, sino rescatar de lo que representa el faraón en la palabra de Dios, que es el propio enemigo de Dios, para rescatarnos del poder del enemigo de Dios. Nuevamente hay estos, gimen los judíos para que se les saque de esa esclavitud, gime el pueblo de Dios también antes de la venida del Señor para que se les saque de esa peor esclavitud y de esa peor opresión que la que hacía el faraón al pueblo de los judíos. Entonces vamos a ver cómo vamos viendo esto, que es muy interesante que nosotros conozcamos para justamente profundizar y también se llene nuestro corazón de agradecimiento a nuestro Señor, de saber qué hizo con la redención, qué hizo al salvarnos, qué hizo Él al morir en la cruz y por qué nosotros tenemos que buscar entonces esa conversión. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo judío? El pueblo judío, nosotros, entre paréntesis, desde el Concilio Vaticano II se les otorga el título de hermanos mayores en la fe, ¿no? Abraham, que es el padre de la fe, el padre de la fe de los judíos,
también para nosotros católicos, Abraham también es el padre de la fe, ¿no? Nosotros sabemos también que los judíos entrarán algún día en las promesas de Dios cuando reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Ellos todavía tienen pendiente esa promesa que está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces sigo. ¿Qué pasa entonces? El corazón del faraón, igual al ver este prodigio, se endurece y comienza una serie que vamos a ver en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Éxodo, que vemos cómo repetidamente el Señor ve que el corazón del faraón se va endureciendo. ¿Y qué pedía Moisés? En un principio pedía simplemente que le deje salir pacíficamente al pueblo de Israel, ¿no? Para que puedan dar culto de sacrificio, sacrificar a Yahvé y dar ese culto a su Dios. Eso es lo que quería al principio, ¿no? Después ya se convierte en salir definitivamente de Egipto. ¿Qué sucede? Como decíamos, el corazón del faraón se ennegrece, y esto representa a ese corazón del enemigo del Dios que está completamente ennegrecido y que no quiere ninguna otra cosa más que el pueblo no salga al desierto, que no salga a la tierra prometida, que no salga de su esclavitud, que no salga de sus pecados, que se mantenga en el brillo de las cosas del mundo y que siga creyendo en sus mentiras. Eso es lo mismo, ese es el ennegrecimiento del corazón. El faraón se comienza a poner cada vez su corazón más duro. ¿Y qué pasa? Viene lo que conocemos, las 10 plagas, que no sé si como católicos hemos estudiado esto, pero voy a mencionar cada una porque tienen también un significado espiritual profundo. Porque si yo leo las 10 plagas, ¿no? Si yo leo así de corrido las 10 plagas que están relatadas, como les decía, del capítulo 7 al 12 del Éxodo, nosotros tal vez no entendamos, ¿no? ¿Cómo es eso que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre? ¿Por qué y para qué? Después el Señor manda como insectos, ¿no? Manda insectos, manda la langosta, manda el tábano, manda el mosquito, manda a la rana. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué el Señor mandará insectos? Vamos a comprender el por qué. Porque cómo vence. Esta es una de las cosas maravillosas que el Señor hace en su pedagogía paternal para explicarnos y enseñarnos cómo vencer al enemigo, cómo vencer a esas idolatrías que tengamos y cómo vence mandando la misma idolatría, mandando esa misma cosa que está ocupando el centro de mi vida, mandando eso mismo para darnos cuenta en lo que estamos. Entonces, cada plaga, queridos hermanos y hermanas, representaba a un dios de los egipcios, representaba a un dios. ¿Qué quería hacer con esas plagas? Decir que él era más fuerte que esos dioses, él era más grande y poderoso que esos dioses, y por eso mismo las plagas van directamente contra uno de los dioses de Egipto. Por ejemplo, la primera plaga, como les decía, es que se convierta el agua del Nilo en sangre. El dios del agua del Nilo, porque tenían dios por cada cosa, el dios del agua del Nilo era el dios Hapi con I latina. Ese dios Hapi era el que tenía el poder sobre el Nilo, y en el Nilo para los egipcios estaba su vida. Sin el Nilo, imagínense, sin el agua, no tenían esa prosperidad que tenían, no tenían esa riqueza que tenían de tierras y esas tierras regadas, no tenían nada de eso. Entonces lo primero que hace es irse contra ese Dios. ¿Qué hace Dios? Mostrar esa idolatría. ¿Y qué estaba haciendo? Educando a su pueblo, ¿no? Estaba castigando por un lado esa idolatría en los egipcios y estaba educando a su pueblo, porque su pueblo estuvo 400 años viviendo en Egipto y sabían de estos dioses y posiblemente hasta, quién sabe, se vieron tentados en creer en que tenían poder estos dioses, y el Señor lo que hace es ponerse por encima. Por ejemplo, otra plaga, la segunda plaga,
manda ranas, ¿no? Manda ranas. ¿Y qué pasa con las ranas? Salen del Nilo y también está enseñándoles, mandaron a vivir a todos los judíos a las riberas del Nilo. Y como bien las riberas del Nilo estaban cerca del lodo que producía las riberas del Nilo, y los judíos vivieron tomando esa agua sucia toda su vida, toda la vida que estuvieron esclavizados. Y Dios, ¿qué hizo? Lo mismo con los egipcios. Fue esa respuesta de Dios. Como les decía entonces, la segunda plana, la rana, también había una diosa que tenía la forma de rana, y era la diosa de la fertilidad, que tomaba, porque la rana, ustedes saben, está en el agua y salta a la tierra, ¿no? Tomaba el agua del Nilo y saltaba a la tierra para fertilizar y llegue toda esa agua, todos los embrios, ¿no?, que tenían los egipcios. Entonces, así cada plaga era contra un dios en específico y contra una deidad de los. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Sacándoles de la idolatría. Estaba sacando ese pueblo de la idolatría. Estaba diciendo que Él es Dios, que es uno, que solamente es Él, que Él está encima de todos, que fuera de Él no hay dioses. Estaba enseñando esto al pueblo de Israel, al pueblo judío, y que es lo mismo que nos viene a decir a nosotros. Es lo mismo que Él hace con nosotros ahora. Él también a veces permite en nuestras vidas algo que se podría llamar como una plaga, que es un sufrimiento, para sacarnos justamente de esas idolatrías que podamos tener en el corazón. ¿Cuáles son nuestras idolatrías ahora? Poner a una persona por encima de Dios, o algo creado por encima de Dios. No, algo creado puede ser mis posesiones materiales por encima de Dios. Pues, hermanito, ahorita es la oportunidad para salir de esas idolatrías. Por eso estamos en la Cuaresma, justamente para que se nos quite esas idolatrías, para que se quede en nuestro corazón que nuestro Señor es un Dios celoso y que Él solamente nos quiere enteramente para Él, y que Él no nos comparte con la mundanidad ni las cosas del mundo. También estaba, por ejemplo, la plaga número 9, las tinieblas. También ahí estaba yéndose contra uno de los principales dioses de Egipto, que era el dios Ra, que posiblemente hayan escuchado. Este dios Ra era venerado, ¿no?, como el Dios que traía la luz. Y por eso el Señor manda densas tinieblas, dice ahí la palabra de Dios, densas tinieblas sobre Egipto. Y ahí el faraón le dice a Moisés, no, en cada plaga le ofreció que sí, que va a dejar salir al pueblo a que haga su culto, ¿no? Que sí salgan un ratito, pero vuelvan a seguir siendo esclavos míos. No, pero cuando llegan estas densas tinieblas, ya sobre todo el país de Egipto, el faraón dice, te dejo salir, pero no te lleves tu ganado. No te lleves tu ganado, el ganado yo lo quiero para mí, ¿no? Y ahí Moisés le dice estas palabras fuertes que le dice, no, nosotros salimos con todo, porque el ganado lo necesitamos para sacrificar para nuestro Dios, para ofrecerle algo a nuestro Dios, para ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos. Así nosotros también, del mundo en que vivimos, de la mundanidad, tenemos que rescatar las cosas buenas que tenemos en el mundo. Lo que tenemos que rescatar, esa creación de Dios, para justamente tener de qué ofrecerle a Dios. ¿Qué le ofrezco de esta mundanidad? Yo salgo de ahí, me retiro de ahí, reconozco que Dios es mi Señor, pero de ahí, de esta creación, porque la creación, como ustedes saben, no es mala, sino la mundanidad del mundo, que está el Dios del mundo, que es el enemigo aquí, que es la figura esta de Satanás. Pero yo salgo de este mundo llevándome lo bueno, para tener que ofrecer a Dios. Le ofreceré, entonces, ¿del qué le ofrezco al Señor? Lo mejor que yo tenga, lo mejor de mí, de mi tiempo, de mi vida, de lo que yo he cosechado, de mi trabajo, de mi familia, de todo. Entonces vamos viendo, entonces, si ven rápidamente estos símbolos fuertes que hay en las 10 plagas que pone y manda el Señor. ¿Qué pasa entonces con Egipto? ¿Cuál es la última plaga que manda el Señor para que ya definitivamente el faraón les diga ya, váyanse,
vayan. En la penúltima plaga, esta que veíamos de la novena plaga, como les decía, el faraón dice, no, si te llevas tu ganado no te vas. Y le dice, no vuelvas delante de mí, Moisés. Y Moisés le dice, pues no volveré delante de ti. Pero que tienes que saber que el ganado también saldrá con nosotros. Entonces ahí viene, ¿qué pasa? El Señor, como iba a mandar la 10ª plaga, que era la matanza de los primogénitos de Egipto, acuérdense que ellos hacían lo mismo, mataron a todos los primogénitos de Israel. Ahora el Señor está mostrándoles y haciéndoles vivir al pueblo de Egipto lo que ellos hicieron vivir a su pueblo. Entonces, ¿cuál era esta última plaga? Era esta de matar a todos los primogénitos de Egipto, incluido el primogénito del faraón. Y el faraón era considerado el Dios, o sea, era el Dios de todos los dioses. Era la suma de todos los dioses en él, en una persona. Y él está por encima de todos los dioses, que son esta cantidad de pecados que podemos tener, esclavitud. Pero antes de hacer esta última plaga, el Señor, ya esto es capítulo 12 del Éxodo, el Señor les pide y viene la institución de la fiesta de la Pascua. Y aquí ya vamos a comenzar a entrar más profundamente en esta Pascua de los judíos, que es la que nos va a llevar, esto que nos va a hacer comprender más la Pascua del Señor. Entonces nos saca por el medio de la esclavitud, nos saca por medio de la cantidad de dioses que pueda haber en el mundo, nos saca en medio de estos corazones ennegrecidos, que podemos nosotros vivir en medio de, como dice la palabra, de lobos, y que nos pide ser corderos, y nos quiere llamar fuera de esto, fuera del mundo, fuera para irnos a un lugar espiritual que es el desierto. Pero ¿qué va a hacer con este pueblo? Les va a llevar físicamente al desierto, que es el símbolo de lo que Él hará con nosotros. Entonces, ¿qué instituye antes de mandar la última plaga? Instituye la Pascua. ¿Qué les dice? Les dice, va a pasar el ángel exterminador, así que ustedes celebrarán una cena, y les explica qué tienen que hacer en la cena y cómo deben comer la cena. Les dicen que para la cena preparen un cordero que sea sacrificado, y con la sangre del cordero, imagínense ustedes, cordero, nuestro cordero de Dios, ¿no? Aquí toman también el cordero, que es una prefigura del cordero de Dios, que es nuestro Señor. Y la sangre de ese cordero, Dios les dice, marca las jambas y los dinteles de la puerta, para que cuando pase el ángel exterminador no toque la casa de los que son obedientes a Dios. Cuando está el sello de la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, marcando, protegiendo nuestras casas, si somos hijos obedientes del Padre, si vivimos los mandamientos, si seguimos los caminos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vino el ángel exterminador, mató a todos los primogénitos de Egipto, y las casas de los judíos fueron preservadas. Y les dijo, come esa cena, ese cordero de pie, ceñida tu cintura y calzado tus pies, apurado rápidamente, porque de ahí iban a salir hacia su éxodo, hacia su salida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Comienza esta Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj. Pesaj. ¿Qué significa Pascua, Pesaj? Paso. Vamos a ver entonces qué significa el paso de la esclavitud a la liberación, a la redención, y a que Dios se hace un pueblo. Ellos van a pasar de estar aquí esclavos a ser pueblo, libres, hijos de Dios, contando con la bendición de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan ellos a salir, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, comienzan a salir de la tierra de los egipcios, cogen todo el oro que pudieron para luego después ellos utilizar para el santuario donde se le iba a dar el culto a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? El faraón, a pesar de todas las 10 plagas, de todo el sufrimiento que tuvo, seguía con el corazón ennegrecido. Y eso nos puede pasar también, que a pesar de los sufrimientos, a pesar de tener tantas tribulaciones en nuestras vidas,
y tantas preocupaciones y tantas cosas que nos agobian, seguimos nosotros perseverando en querer permanecer en el mundo, ser del mundo y vivir según las reglas del mundo y seguramente sin querer darle culto al enemigo como Dios y gobernador de este mundo, ¿no? De este mundo, hablando no de la creación, como vuelvo y repito, sino de la mundanidad, de lo mundano. Moisés, esto capítulo 14 del Éxodo, comienza ya antes del paso del Mar Rojo. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés se comienza a desesperar, a angustiar y comienza a clamar a Dios. Le comienza a clamar a Dios y Dios mismo le dice, ¿de qué te quejas? Éxodo 14:15. Coge tu callado, clava en el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrirá. Y como todos conocemos que el Mar Rojo literalmente se abre, pasan todos los judíos, ¿no es cierto? Moisés a la cabeza con su callado, pasan y cuando ya venía el enemigo, ¿qué sucede? Se cierra el Mar Rojo y ellos quedan del otro lado y los enemigos del pueblo de Dios perecen. ¿Qué pasa? Nuevamente lo mismo, hermanos, lo mismo. Se abre el Mar Rojo ahora, en este tiempo de Cuaresma. Se abre este espacio, este retiro colectivo, como se le llama la Cuaresma, para nosotros salir del mundo, huir de las idolatrías de los dioses, huir del faraón, que es el enemigo de nuestras almas, que solo quiere que nosotros apostatemos y que solo quiere que nosotros vivamos para el mundo y por el mundo a través de tener nuestros corazones atados y preocupados. Se abre entonces este Mar Rojo. No, imagínense, nosotros ya simbólicamente en la Iglesia Católica, el rojo significa la sangre de los mártires que nos han precedido y que pavimentaron este camino, que llenaron de su sangre preciosísima también junto con la sangre del Señor para que nosotros seamos salvos y pasemos al otro lado. Ya pasa al otro lado, Dios les pone una nube visible delante de ellos para conducirles por ese camino y por donde tenían que caminar. Dios hace lo mismo con este nuevo Israel de Dios que somos nosotros y ya no es esa nube, esa columna de nube, sino es el mismo Espíritu Santo que nos dirige. La nube era una figura del Espíritu Santo y en la noche que les ponía al pueblo para que ellos puedan ver mientras caminaban y salían huyendo del enemigo, ¿qué les ponía? Les ponía una columna de fuego. Lo mismo, otro símbolo del Espíritu Santo, que quiere decir que Dios está delante de nosotros, atrás de nosotros y que siempre nos va a librar de los enemigos, siempre y cuando nosotros proclamemos que el Señor es el único Dios, dueño y Señor de nuestra vida. Entonces voy a explicar un poquito más profundamente, porque eso ya nos atañe a nosotros, la Pascua judía, cómo celebraron ya esa Pascua. Esa fue la primera Pascua que comieron rápidamente al apuro para salir y huir del faraón. Ya después se instituye la Pascua como se celebra incluso hasta el día de hoy. Esa Pascua que se llama Pesaj, ¿no? Y que tiene una liturgia también para celebrar la Pascua, que se llama Seder con S. Y este Seder es un orden, Seder significa orden, un orden litúrgico de qué hacer en esa cena, porque es una cena la que hacen para celebrar la Pascua. Nosotros también tenemos una cena y tenemos que acordarnos que el Señor justamente celebra la última cena. ¿Y Él qué está haciendo? Celebrando una Pascua judía, a la manera de lo que venían celebrando desde que salieron de Egipto. Por eso tenemos que conocer nosotros cómo celebraban esta Pascua los judíos, qué hacían en este seder, en esta liturgia, porque eso es lo que el Señor hacía. Y lo que el Señor hacía en medio de la celebración de la Pascua, el Señor ahí instituye este sacramento de la nueva alianza y sella con su sangre este pacto nuevo e instituye esta nueva cena que para nosotros es la Eucaristía, banquete celestial.
Los judíos todavía tienen este banquete, esta idea de cena, pero todavía a la manera del antiguo pacto, ¿no? Ahora nosotros tenemos este banquete, esta cena, ya completamente iluminado, espiritualizado y ya con un poder que nos lleva a nosotros a comer al mismo Señor y dueño nuestro. ¿Qué hacen normalmente en la cena? Es un poco largo el ceder, entonces voy a tomar solamente los puntos importantes. ¿Cómo empieza entonces? Se sienta la familia, y la familia para los judíos no solamente es el papá, la mamá, los hijos, sino son los hermanos del papá, los hermanos de la mamá, es toda la familia, ¿no? Toda la familia, y se sienta a la cabeza el anciano, o sea, lo importante. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo llama Pablo a los sacerdotes? Los ancianos, para que vean cómo todo tiene relación y cada cosa que sucede en esta Pascua se da en nuestra Pascua en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces sienta en la cabeza el anciano. ¿Y cómo empiezan? Con las luces completamente apagadas, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué con luces apagadas? Acuérdense, recuerden, queridos hermanos y hermanas, cómo los católicos celebramos la fiesta de las fiestas, la Eucaristía de las Eucaristías, que es esta vigilia pascual. Acuérdense que empezamos con las luces apagadas en la iglesia, ¿no es cierto? Pues así también en la Pascua de los judíos, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué empiezan haciendo? Hacen una oración que es preciosísima y que es muy parecida a nuestra oración que hacemos también entrando a la iglesia en los curas, ya con el cirio encendido, que se llama pregón pascual en nosotros, y ellos hacen esta oración de bendición bellísima y encienden también ellos una vela, una sola vela al principio, y después encienden toda la habitación, toda la casa, y exactamente como nosotros hacemos en la vigilia pascual, para que vean qué lindo que es profundizar en estas enseñanzas de la Sagrada Escritura, profundizar en lo que hizo el Señor, que no es solamente, si nosotros, como digo, leemos el Éxodo, capaz que nos aburren, no entendemos nada, ¿por qué el Señor haría esas cosas? ¿Por qué mataría un cordero? No, pero si ya comprendemos que todo eso nos estaba hablando de lo que ya sería perfecto cuando venía el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué más sucede, no? Ahí en la Pascua, en la cena de la Pascua judía, primero se tienen 4 copas, que son 4 copas de vino, ¿no? Que se van utilizando a lo largo de la celebración y que tienen un significado importantísimo cada copa, y que nosotros la tenemos ya total en la copa, en el cáliz que tenemos en la cena de la Eucaristía. Miren qué hermoso esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera copa? Y todo es tomado, estos nombres de las copas es tomado del Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, ¿no? ¿Qué son? Son unos verbos que utiliza Yahvé para indicarles cómo les sacará de la esclavitud. Entonces, la primera copa se llama les sacaré, ¿no? Les sacaré, éxodo, salida, les sacaré. Esa es la primera copa que se la toma al principio, y cuando se toma, acuérdense que no es una comida cualquiera, sino es liturgia, pero es comida, ¿no? De los judíos. Cuando va a tomar el que preside, el anciano, el mayor, la Pascua, cuando va a tomar, antes de tomar, pronuncia lo que se llama el kiddush, la bendición sobre la copa. Y ustedes se van a sorprender, hermanos, esta bendición que hacen, este kiddush que hacen sobre las copas, que es muy parecida a lo que hacemos nosotros, la bendición que se hace sobre el cáliz, sobre el vino en la Santa Eucaristía. Les voy a leer textualmente, dice: bendito sea Señor nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Esto que acabo de leer parece de la Eucaristía, ¿no? De la Santa Misa, pero les acabo de leer de un libro judío. Eso es exactamente lo que pronuncian sobre esta copa, que es la primera copa que se toma a lo largo de la noche. Miren qué hermosos símbolos que nos llevan a vivir más plenamente la Eucaristía, que nos lleva a nosotros ahora en la Cuaresma a anhelar
tomar esa copa de las copas, que es la sangre de la redención de nuestro Señor, el día de la resurrección. Entonces, la primera copa, salida a Éxodo, le sacaré. La segunda copa se llama, te liberaré, porque Dios le dice, te voy a sacar, te voy a liberar. La tercera copa, te voy a redimir, por eso se llama la copa de la redención. Y esta copa, queridos hermanos y hermanas, el Señor, acuérdense, estaba en la última cena, el Jueves Santo, estaba tomando estas copas, estaba haciendo estas oraciones, estaba en oscuridad después de prender la luz, estaba haciendo todo esto. Pero la tradición de la iglesia nos enseña que el Señor sobre la copa, ¿ya? La copa donde Él ya cambia el vino en su sangre, donde se produce la transustanciación, es en esta tercera copa que se llama justamente de la redención. Miren, hermanos, qué hermoso conocer esto. Sobre esa copa en la que el Señor dice, esta es mi sangre, ¿no? La sangre de la nueva alianza. Cuando estaban en la tercera copa de este ceder, de este ritual que se hace en las Pascuas judías, ¿no? Y la cuarta copa era, les tomaré como mi pueblo, les tomaré como mi pueblo. Entonces, primera copa, les sacaré. Segunda, les liberaré. Tercera, les redimiré. Y cuarto, les daré mi pueblo. Y también, en algunas tradiciones judías, ponían una quinta copa que no se tomaban, que era una que se llama la copa de Elías, del profeta Elías, y que todavía en algunas Pascuas, en algunas celebraciones de las Pascuas judías, el día de hoy, se deja un asiento vacío que es el asiento de Elías. Y frente a ese asiento se pone esta copa de Elías. ¿Por qué? Porque en las profecías de los judíos dicen que Elías vendrá en los últimos tiempos para anunciar la venida del Mesías. Miren qué increíble, ¿no? Nosotros tenemos que en el Apocalipsis se habla de 2 testigos que hablarán también de la venida de el Mesías. Miren cuán íntimamente ligados estamos con nuestros hermanos mayores y que al final de los tiempos seremos nuevamente un solo pueblo creyendo en la palabra de Dios y las profecías del Señor. ¿Qué más se hace? Se toman ciertas comidas, ¿no? Ciertas comidas. ¿Qué se hacía en el tiempo del Señor? Se comía el cordero y por eso el día que se comía el cordero, ¿no? En la mañana se entraban los corderos a ser sacrificados para comer de noche en la cena. Pero ¿qué pasa ahora en las cenas judías de ahora? Como ustedes saben, el templo de Jerusalén fue destruido 70 años después de la muerte del Señor, después de Cristo, y no tienen dónde sacrificar. Entonces, ¿qué hacen ellos ahora? Como no tienen templo, no tienen sacerdote, no tienen sacrificio, nosotros tenemos todo eso, ellos no, entonces no tienen cordero, nosotros tenemos cordero. Ellos no tienen cordero, ¿y qué ponen en la cena para representar al cordero? Ponen un hueso de cordero. Ya sabemos quién es el cordero para nosotros y cuán perfecta es nuestra cena y nuestra celebración de la Pascua y cuán perfecta es eso que Jesucristo venció en la cruz y resucita al tercer día para darnos ese cuerpo glorioso, porque nosotros no comemos en la Eucaristía el cuerpo del Señor que estaba en la cruz, sino comemos el cuerpo del Señor resucitado. Por eso nosotros caminamos a eso, a esa Pascua, a comer ese cordero, a prepararnos a entrar en ese paso, pasar por ese cambio de ser esclavos a ser libres. Ahora, ¿qué pasa durante esos 40 años, ¿no? 40 años que pasa el pueblo en el desierto. Esos 40 años, como ustedes saben, el pueblo de Israel muchas veces volvió a cometer idolatría,
volvió a caer en los pecados antiguos, se quejó contra Dios, Dios les corrigió, Dios les levanta, y es como la historia de qué pasa con el pueblo elegido, que es la misma historia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué sigue pasando entonces en la Pascua? Tienen otros alimentos, como por ejemplo, toman ciertas verduras, como por ejemplo el apio, no las condimentan, sino les ponen sal, les salen saladas, para recordar los días amargos que pasaron cuando fueron esclavos. Y así cada cosa tiene su símbolo hasta llegar al matzot, que es una telita, háganse cuenta, como un corporal, y donde no hay un pan como tenemos nosotros, una hostia, sino tenían tres panes, y tenían un bolsillito para cada pan. ¿Y qué se hacía en un momento dado del ceder? Sacaban el pan del medio y lo partían en dos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Y ese pan que se partía era ese pan, ¿no? El de la mitad, el que se partía en la mitad. Justamente ese pan toma para justamente cambiar y decir, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. En el momento que se hacía en la Pascua judía, también él toma ese pan de la mitad. Qué maravilloso poder nosotros conocer esto y profundizar y saber todo lo que está sucediendo. Mire cuán profundo es esta invitación de la iglesia a entrar, a pasar por ese mar rojo y a entrar en ese desierto por 40 días que representan los 40 años que el pueblo caminó en el desierto. Representa también 40. ¿Por qué 40? Vamos a ver entonces. Viene primero del latín de la palabra cuadragésima, que significa 40, y el número 4 en la palabra de Dios significa el universo creado, significa la tierra, la creación, de los 4 puntos cardinales y de los 4 elementos de la tierra. Eso es 4. Entonces, Dios que está caminando aquí en la tierra, la iglesia, el pueblo que está caminando en la tierra, ¿no? 40 también fueron los 40 días del diluvio de Noé, los 40 años que pasaron entonces los judíos en el desierto, los 40 días que subieron tanto Moisés como Elías para hablar con Dios, y ya para nosotros los 40 días de Jesús en el desierto. Entonces vemos estos 40, ¿no? Estos 40. ¿Cuándo empieza para nosotros ese entrar en el desierto, entrar en estos 40 años para ser conducidos por Dios, ser alejados de las cosas del mundo, entrar en este retiro, como decía, para ver nuestros pecados, alejarnos de nuestras idolatrías, romper con nuestras cadenas, buscando esta manera de vivir en penitencia y mortificación, que es la oración del cuerpo? ¿Qué significa eso? La austeridad que vivieron también los judíos mientras vivieron en el desierto, pero que nunca les faltó nada, pero que vivieron de manera austera. Por eso unos días no comemos, porque decimos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y hacemos estos actos para mostrar a Dios que nosotros entramos y pasamos de ese mar rojo y estamos caminando en este desierto estos 40 días. ¿Cuándo empieza? Como ustedes saben, la cuaresma empieza el miércoles de ceniza y empieza con este signo que ya se veía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Job 42, que Job dice, estoy vestido de aflicción, de oración y cenizas, ¿no? Nosotros también vemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 9, que también dice lo mismo, ¿no? Voy a mostrar mi aflicción al Señor para que Él se derrame a través de mis llantos, lamentos y mi ceniza. Nosotros íbamos viendo cómo esa ceniza representaba ya desde el Antiguo Testamento un símbolo de penitencia y de reconocer que hemos pecado, hemos ofendido, hemos transgredido contra nuestro Dios, y que busca este signo de ceniza es también saber que del polvo somos y al polvo volveremos. Y el Papa Francisco decía que él tenemos que recordar que el Espíritu Santo de estas cenizas que somos nosotros viene a encender nuevamente, pero con un fuego diferente,
que nos va a conducir a ser esos hijos nuevos, esa creación nueva. Miren qué hermosos todos estos signos. Entonces, como decía, empieza el miércoles de ceniza y termina la cuaresma el jueves en la noche en esta cena del Señor, en la institución de la Santa Eucaristía. Ahí termina la cuaresma. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si nosotros contamos desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, no son 40 días, son 46 días. ¿Por qué? Les digo para que no se sorprendan y me digan después, Anita, no son 40, ¿no? Primero, 40 para nosotros, como digo, es un símbolo, más que numéricamente es un símbolo, pero ese símbolo la iglesia lo quiso poner también numéricamente. Entonces, ¿cómo coincide que sea numéricamente desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección? Es porque la iglesia nos enseña que todos los domingos del año, todos son la fiesta de la resurrección, esta fiesta de la Pascua. Todos los domingos celebramos y es día de fiesta, mas no de lamento, mas no de luto, que es la cuaresma. Entonces, entre el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección incluido, son 6 domingos. Por eso son 46 días. Se quitan los 6 domingos que son de fiesta y quedan los 40 días que son de penitencia, que incluso la iglesia utiliza este color morado en las vestimentas de los sacerdotes y también, por ejemplo, en los símbolos de quitar las flores del altar. No debe haber en este tiempo ninguna flor. Se deja de cantar el Gloria, porque estamos en luto, estamos en este periodo de ceniza, de estar vestido de sayal, de penitencia, de buscar nuestra verdadera conversión. ¿Qué otro símbolo hay aquí también en la cuaresma? Estos símbolos que también nacen de las escrituras, que también nos ponen estos símbolos, estos colores en las vestimentas también del sacerdocio de los judíos, ¿no? También nosotros encontramos que, por ejemplo, el cuarto domingo de cuaresma, el sacerdote ya no se viste de morado, sino se viste de rosado, ¿no? Esto es opcional, de pronto no han visto antes, no sé si han visto, pero tiene la opción de vestirse de rosado por solo el cuarto domingo de cuaresma, que se llama en latín el de letare. ¿Qué significa letare? De júbilo, de alegría. ¿Por qué pone la iglesia este domingo? Porque hace como un anuncio y es como un anhelo y que suba nuestro gozo de que va a venir esta gran fiesta de la resurrección, ¿no? El domingo de Ramos también no el vestuario de los sacerdotes no es morado, sino es rojo, el único día de toda la cuaresma que se visten de rojo, que representa la pasión del Señor, porque ese día, como ustedes saben, se lee la pasión completa, absolutamente completa, del Evangelio de San Juan. Entonces, con estos símbolos que salen de esta Pascua de los judíos y que Cristo hizo en esta Pascua, puso nuestra Pascua, en estos símbolos puso Él mismo, vivificando con su persona y Él siendo Dios. Ustedes saben que todas las cosas que hacemos nosotros aquí, en el ahora, en la tierra, que está sujeto a tiempo y al espacio, que se llama cronos, ¿no? Este tiempo y este espacio, cuando Dios hace algo aquí en el cronos, se va a el tiempo de Dios, que ustedes saben, el tiempo de Dios es eterno, que no es tiempo, sino le llamamos el tiempo de Dios para solamente saber y poder comprender, que se llama kairos, ¿no? El Señor muere aquí en la cruz, en el cronos, pero su muerte, Él a ser Dios, lo lleva a la eternidad. Por eso, ese sacrificio de los judíos era cada vez tenían que matar en cada Pascua a los corderos. Nosotros ya no, por lo que les estoy explicando que se hizo eterno. Miren qué hermoso todo esto y nosotros profundizar un poco más en el sentido de pasar, de querer con todo el corazón pasar de ser esclavos, para ser libres, para nacer de nuevo. Cada año la iglesia nos pone este tiempo preciosísimo, hermanos. No es un tiempo para estar nosotros pensando qué fea la cuaresma, qué triste. No, es un tiempo preciosísimo de oro
donde se abren las compuertas del cielo y Jesucristo derrama todas las gracias para nosotros caminar a ser cada día más semejantes a nuestro Maestro y Señor, para que nuestro corazón cada vez se asemeje a Él a través de estas prácticas penitenciales que necesitamos, porque todos somos pecadores y todos tenemos en nuestra carne esa inclinación al mal, y por eso hacemos esa oración del corazón a través del ayuno y las penitencias. Entonces, queridos hermanos, le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a bendecir esta noche, a glorificar, porque nos ha permitido conocer un poco más sobre todo lo que Él nos hace en esta historia bellísima de la salvación, todo lo que Él tuvo preparado desde el comienzo del mundo, todo lo que Él nos tiene preparado cuando lleguemos a la gloria, todo lo que tenemos que nosotros vivir sabiendo que Él también pasó ese sufrimiento, pasó esa cruz. Nadie, hermano y hermana querida, llega a la gloria de la resurrección. Nadie llega a ese trono que el Señor, a esa mansión que el Señor nos tiene preparado, si no pasa por esa cruz primero, y esa cruz se convierte en ese paso, en ese pesar, en esa Pascua de pasar de la muerte a la resurrección. Le damos honor y gloria a nuestro Señor en la cruz, a nuestro Señor que abrió su costado abierto, de donde salió y brotó sangre y agua para redimirnos, lavarnos, purificarnos y hacernos una nación santa, un linaje real, un reino de sacerdotes que reinan ya aquí en la tierra, para caminar en este nuevo desierto que es la iglesia que camina apartada del mundo y que tiene su propio tiempo litúrgico, su propio calendario, y que vive todas las fiestas de Dios con toda la fe y con todo el ánimo, con todo el pueblo de Dios. Bendiciéndote, Señor, en esta noche, bendiciendo a nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones, le decimos con todo el amor: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.